Hola a todos, es un gusto saludarlos nuevamente. Me alegra mucho que estén aquí acompañándonos en esta nueva sesión. En nuestra clase anterior nos enfocamos en el autoconocimiento, en esa mirada hacia adentro de lo que nos permite reconocer quiénes somos, qué sentimos y qué pensamos. El autoconocimiento es la base de cualquier proceso de cambio personal, como ya habíamos mencionado en nuestra clase anterior, porque, sin saber quiénes somos, difícilmente podemos decidir hacia dónde queremos ir. Y en el caso de esta carrera en específico, difícilmente podremos ayudar a alguien más a conocerse a sí mismo y en su momento a solucionar o a modificar algunos comportamientos que podrían ser poco beneficiosos. Hoy vamos a dar un paso adelante y vamos a entrar en el mundo de la terapia individual. Y antes de sumergirnos en conceptos técnicos, quiero que se detengan conmigo a hacerse una pequeña pregunta que a simple vista parece sencilla, pero que en realidad es más profunda de lo que parece. Por ejemplo, empezaremos con ¿quién es la persona que acompaña a otra? Acompañarnos siempre es estar presente. Acompañar es sostener, escuchar, comprender y a veces incluso confrontar, aunque aparentemente a veces la gente no lo acepta que eso es acompañar, porque hay quienes siempre quieren tener la razón. Entonces a veces hay que confrontar, pero hay que hacerlo con cariño. Acompañar es estar dispuesto a entrar en las historias de alguien más, a comprender a alguien más, pero siempre sin perder de vista que seguimos siendo nosotros mismos. Yo les pediría que, por ejemplo, esta pregunta que les he hecho previamente, porque ¿quién es la persona que acompaña a otra?, deberá de acompañarnos a lo largo de esta pequeña clase o parte de esta pequeña clase para que tratemos de no perderla de vista. Les pediría también que piensen en un momento de su vida en el que alguien los acompañó. Tal vez fue algún amigo que los escuchó sin juzgar, algún maestro que les dio la confianza, un familiar que sostuvo o estuvo con ustedes en algún momento difícil. O muchas veces incluso también puede ser algún desconocido que nos ofreció o les ofreció alguna palabra de aliento. Hay que tener en cuenta algunas preguntas al momento de visualizar ese momento. Así es que, ¿qué sintieron en ese momento? ¿Se sintieron comprendidos en ese momento? ¿Se sintieron vistos? O quizás sintieron que esa persona hablaba más de sí misma que de ustedes. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar sobre esto y les voy a dejar las preguntas escritas para que las puedan copiar y las puedan responder. Bueno, una vez que hemos reflexionado sobre esa experiencia, pues hay que tener en cuenta que esa experiencia nos recuerda que acompañar es un acto humano, pero también es un acto profundo, y en terapia individual ese acompañamiento se convierte en el corazón del proceso. Ahora quiero compartirles un concepto clave que será nuestro hilo conductor durante toda la clase, y es el término self o el self. Seguramente vamos a ver muchas veces este término más que nada en nuestra bibliografía, y si sabemos un poquito de inglés, sabemos que es una palabra que se refiere a sí mismo, y en psicología se ha vuelto un término universal. La traducción precisa de esa palabra es sobre sí mismo, o sea, es así, sí mismo. Cuando hablamos del self, nos referimos a toda esa estructura compleja que somos como personas, es decir, nuestra identidad, nuestros valores, nuestras heridas, la historia que hemos construido y sobre quiénes somos. El self es como un mapa interno. En este mapa están las rutas que hemos recorrido, los caminos que hemos evitado y las huellas que otros han dejado en nosotros. Por ejemplo, alguien puede mostrarse fuerte y seguro en público, pero en privado tiene miedos e inseguridades o inclusive tristezas. Ese contraste también forma parte del self. El self no es estático, tiende a cambiar con el tiempo, con las experiencias, con las relaciones. A veces nos sentimos muy conectados con nuestro self y otras veces nos sentimos un poquito más perdidos o más alejados de él.
Es como si es como si no supiéramos quiénes somos realmente. Esta búsqueda de identidad es parte de la vida y también es parte de la terapia individual, que es un espacio privilegiado para explorarla. A veces nos sentimos en un poquito de, digamos que contradicción, porque a veces ese self puede estar, digamos que influido por nuestro entorno, y muchas veces creemos que eso es lo que deberíamos de ser. Por eso es que a veces hay contradicción, porque una cosa es lo que queremos ser y otra cosa es lo que realmente somos. Entonces, bueno, quiero que imaginemos el self como una casa. En esa casa hay varias habitaciones, están iluminadas, en donde guardamos nuestras fortalezas, nuestros logros, nuestras alegrías, pero también hay habitaciones que están un poquito menos iluminadas, un poquito más oscuras, en donde guardamos nuestros miedos, nuestras heridas, incluso nuestras inseguridades. A veces abrimos las puertas de esas habitaciones y permitimos que otras personas accedan a ellas, pero a veces también las cerramos con llave y fingimos que no existen. La terapia individual es como un recorrido por esa casa. Es un recorrido que nos invita a abrir esas puertas y a mirar lo que hay dentro y posteriormente decidir qué queremos hacer con ello, ¿no? Es como hacer realmente limpieza del hogar. El self también se construye con las voces que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, las enseñanzas o la voz de nuestros padres, la voz de nuestros maestros y inclusive algunas ideas de lo que nos dicen y que ha influido o ha tenido un aprendizaje significativo en nuestra vida. La voz de nuestros amigos y en muchas ocasiones la voz de la sociedad. Algunas veces nos ha fortalecido y otras veces nos ha lastimado o nos ha herido. En ocasiones nos han dado confianza, pero al mismo tiempo también nos han llenado de dudas. Todas esas voces, todas esas, digamos que pequeñas influencias, forman parte de nuestro self. Por eso cuando hablamos de terapia individual, no hablamos solo de técnicas o de métodos, también hablamos de un encuentro entre dos partes del self. La parte de self del paciente, pero también la parte del propio self del terapeuta. Este encuentro es lo que hace posible el camino. Ahora les voy a pedir que se pregunten, por ejemplo, ¿cómo describirían su propio self? Digamos que si tuvieran que elegir 3 palabras, ¿cuáles serían para definirse a sí mismos? Algunas personas suelen a lo mejor etiquetarse a sí mismos como yo soy muy responsable, o yo soy muy, muy valiente, o cualquier otra descripción que tengan a lo mejor de manera positiva, pero también hay quienes se describen de manera negativa, como yo nunca termino lo que empiezo, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar otra pequeña pausa para que elijan las palabras que definen a su propio self. Bueno, ahora les voy a pedir que se pregunten, ¿estas palabras reflejan lo que realmente son ustedes o reflejan lo que creen que deberían ser? Esta es una diferencia bastante importante y fundamental, pues muchas veces vivimos más desde lo que creemos que deberíamos ser que desde lo que realmente somos. Y esa es pues digamos que una diferencia importante entre el deber ser y lo que se genera es una pequeña incongruencia, malestar o inclusive hasta ansiedad, porque nuestro cerebro no alcanza a comprender por qué queremos una cosa o por qué creemos una cosa, pero a veces no nos comportamos de esa manera, o al revés, a veces tenemos comportamientos que no coinciden con lo que realmente somos o con lo que realmente queremos ser. Tal y como decía yo antes de la pausa, el self es también la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, es la narrativa que creamos sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Todos tenemos una narrativa interna, por ejemplo, como comentaba, soy alguien que siempre ayuda a los demás, o soy alguien que nunca se rinde,
Inclusive la frase soy alguien que nunca merece ser amado. Esta narrativa puede ser positiva o puede ser negativa y puede impulsarnos o puede limitarnos en cuanto a los logros, metas y demás decisiones que tomamos en la vida, porque nos puede ayudar a sentirnos más capaces o menos capaces. La terapia individual nos ayuda a revisar esta narrativa, a cuestionarla, a incluso reescribirla si fuera necesario. Y bueno, así que durante esta clase debemos de recordar la importancia de este self y cómo es que influye la terapia para que podamos ver cómo se manifiesta en casos clínicos, ¿no? En casos con nuestros futuros pacientes. Y vamos a seguir separando esa parte de cómo influye nuestro self en la práctica profesional. Hay que tener en cuenta que el self no es un concepto abstracto, es algo que vivimos todos los días. Incluso es la manera en la que nos miramos en el espejo, es la manera en la que respondemos a una crítica o la que enfrentamos algún desafío o alguna problemática de nuestra vida diaria. El self está presente en cada decisión que tomamos, en cada relación que construimos y en cada emoción que sentimos. Por eso es que comencé a hablar sobre el self, porque es una necesidad, ya que para poder entender la terapia individual necesitamos entender este concepto y todo lo que implica, ya que de lo contrario no vamos a poder entender lo que es la terapia individual y no vamos a poder acompañar de manera efectiva y de manera objetiva a quienes buscan ayuda. Ahora bien, ¿qué es la terapia individual? Ahora que entremos en materia, la pregunta que quiero que nos acompañe durante los siguientes minutos es: ¿cuál es la diferencia real entre una charla entre amigos y entre una intervención terapéutica? Algunas personas creen que es casi lo mismo o que no hay diferencia. Entonces es una situación que considero importante abordar. A primera vista podría parecer más bien que no hay tanta diferencia, pues al fin y al cabo en los dos casos, en las dos situaciones, existe una persona que escucha y existe una persona que habla. Pero si observamos más a detalle, veremos que hay diferencias bastante profundas y que marcan el rumbo de todo el proceso. Por ejemplo, si dijéramos que un amigo que nos escucha desde su propia historia, desde sus filtros y desde sus emociones, si le contamos que estamos tristes, probablemente nos diga algo como yo también me he sentido así, incluso nos daría algún consejo, yo hago esto para distraerme, hago esto para sentirme mejor. Esa respuesta puede ser genuina, inclusive nos podría dar algo de alivio momentáneo, pero está limitada porque esta opinión solamente está apoyada por la experiencia personal de ese amigo. En cambio, por ejemplo, un terapeuta nos escucha con una formación, con un método y sobre todo con una distancia profesional. Esta distancia profesional es de suma importancia. Siempre debe de estar la ética profesional al momento de brindar terapia individual y terapia grupal, porque no podemos hacer nuestros los problemas de nuestro paciente. Tampoco debe de haber ningún tipo de, digamos que de sesgo o de, no sé cómo decirlo, de involucramiento de sentimientos, de opiniones. No debe de haberlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una relación alumna-maestro. No debe de haber ese intercambio de cuestiones personales, porque afectaría totalmente la dinámica y afectaría totalmente los resultados. Incluso parte de eso, por ejemplo, en muchas empresas no permiten las relaciones amorosas entre compañeros, precisamente por esta situación, porque a veces puede verse afectada, digamos que la neutralidad con la que podrían tomarse las decisiones. Es decir, si un jefe de área comienza a tener algún tipo de relación romántica con alguna de las subordinadas,
probablemente esto va a empezar a afectar la manera en la que organiza o la manera en la que designa tareas a esa persona. ¿Por qué? Porque va a querer a lo mejor consentirla un poquito más y dejar de quizás de cubrir o de cumplir pues con los objetivos del área o de la empresa de la que se trate. Entonces, mantener esa distancia profesional es parte de la ética y nos habla mucho sobre el tipo de profesionista que es esa persona. Entonces debemos de tener en cuenta que esta es una característica muy importante, porque si no entonces se va a volver una plática entre amigos y justamente estamos hablando de esa diferencia. Entonces yo sugiero, ¿no?, que tengamos muchísimo cuidado en este tipo de situaciones, porque no debemos de mezclar nuestras propias vivencias o nuestra propia construcción personal con los problemas de nuestros pacientes, ¿no? En todo caso debemos de mantener siempre esa distancia emocional, profesional y ahora sí que separar esos sesgos por los que estamos de nuestro propio self. Hasta ahí no sé si se va entendiendo. Pero bueno, no quiero que se malinterprete en el sentido de que la distancia no es ser fríos, no es ser indiferentes, no es ser poco empáticos, porque bueno, más adelante vamos a ver ahora sí que las características que nos da Rogers. Significa que el terapeuta no debe de colocar su propia historia en el centro de la narrativa del paciente, sino que debe de enfocarse en la historia del paciente, en el contexto del paciente. El terapeuta no debe de responder con yo también, sino con cuéntame más. Esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia por completo la dinámica. Otra de las características que distingue una plática entre amigos y una plática con un terapeuta es que la plática o la terapia tienen un encuadre claro. ¿Qué significa un encuadre? Bueno, significa que hay reglas, hay acuerdos y hay límites que van a permitir sostener ese proceso. El encuadre incluye, por ejemplo, el pago de honorarios, la confidencialidad que debe de guardar el terapeuta y obviamente los objetivos que se van a lograr a través de esa terapia. Digamos que es como el marco o el cuadro de una pintura. Una pintura como tal se sostiene a través del marco, inclusive hasta pues se aprecia mucho mejor teniendo esa delimitación. Les voy a pedir que imaginen dos escenas. En la primera, una persona le cuenta a su mejor amigo pues que se siente ansioso y el amigo suele empatizar y responde: yo también me siento así a veces, deberías relajarte, deberías de dejar de pensar en eso. No lo sé, cualquier tipo de consejo que cree que puede ayudarle a su amigo. En el segundo escenario, esa misma persona le cuenta a su terapeuta o al terapeuta pues que se siente ansioso. El terapeuta en este caso responde: ¿cuándo aparece esa ansiedad? ¿O qué pensamientos la acompañan? Inclusive, ¿qué situaciones disparan esa ansiedad? Hasta aquí, ¿cuáles consideran que serían las diferencias entre ese tipo de respuestas? O sea, ¿qué tan trascendente creen que podrían ser el cambio de respuesta que está recibiendo esa misma persona de dos conversaciones distintas? Como podemos ver, la diferencia es evidente. El amigo pues comparte desde su experiencia, no estoy diciendo que esté mal, solamente que el terapeuta pues va a tratar de indagar desde la utilización de un método. El amigo simplemente va a buscar aliviar y el terapeuta va a buscar comprender. El amigo va a ofrecer consejos y el terapeuta va a ofrecer un espacio precisamente para explorar qué es lo que pasa con esa sensación de ansiedad. Y bueno, aquí es en donde entra en juego la visión de Carl Rogers, que es uno de los grandes referentes de la psicología humanista.
Rogers decía que las personas no nacemos rotas y que ahora sí que no somos defectuosos por naturaleza, sino que lo que pasa es que a veces nos alejamos de nuestra esencia debido a experiencias dolorosas, y entonces de ahí se crea esa incongruencia entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Esta incongruencia es como una pequeña herida o una pequeña grieta interna, porque por fuera podemos mostrar una imagen de seguridad, de éxito, de fortaleza, etcétera, pero por dentro podemos sentir miedo, tristeza, inclusive vacío, y esa distancia entre lo que nosotros somos y lo que sentimos es lo que genera ese sufrimiento. La terapia individual lo que busca es precisamente que sea lógico o que sea congruente, lo que busca que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones coincidan entre sí, y que lo que decimos refleje lo que sentimos, porque lo que hacemos debe de estar en armonía con lo que pensamos. Y así es como Rogers digamos que fundamenta que se evita el sufrimiento. Así también Rogers proponía 3 condiciones básicas para que el terapeuta funcione, o 3 digamos que 3 principios o 3 bases que el terapeuta no debe de perder de vista. Uno de ellos es la autenticidad. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que el terapeuta se muestre tal y como es decir, que no utilice ningún tipo de máscara y que no pretenda ser una persona que no es. O sea, debe de ser, digamos que, auténtico. La segunda característica es la aceptación incondicional. Significa que el terapeuta recibe al paciente sin juzgarlo, sin condiciones y sin ningún tipo de expectativas. Así también menciona Rogers la empatía. La empatía significa que el terapeuta debe de esforzarse por comprender el mundo interno del paciente, la lógica interna del paciente, como si fuera propio, pero no debe de perder de vista que él sigue siendo un observador. Es decir, el hecho de ser empáticos no significa que vamos a tomar los problemas de nuestro paciente como si fueran nuestros, porque no es así. Realmente es nada más entender, pero sin olvidarnos que pues el papel no es digamos que entrar al 100% en creernos que los problemas de nuestro paciente son nuestros, solamente comprender por qué, ¿vale? Estas 3 condiciones son clave o son básicas para que el paciente pueda reencontrarse con su propio self y avanzar hacia esa congruencia interna. Y bueno, eventualmente esto lo que va a hacer es evitar el sufrimiento, ¿no? Les acabo de dejar unas preguntitas y quiero que las reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces han sentido que hacen algo porque lo deben de hacer, aunque en realidad no quieren hacerlo? ¿Cuántas veces han, por ejemplo, ocultado algún sentimiento por miedo a ser juzgados o a ser criticados? ¿Y cuántas veces han, por ejemplo, sonreído cuando en realidad lo que querían era quizás todo lo contrario, ¿no? Lo que querían era llorar. Esas experiencias son ejemplos claros de incongruencia, y creo que nos pasa bastante que inclusive cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Terminamos diciendo bien cuando en realidad eso no es verdad, ¿no? La terapia individual ofrece un espacio en donde estas incongruencias pueden salir a la luz y donde podemos decir lo que realmente sentimos, sin miedo a ser juzgados, y donde podemos explorar nuestras condiciones sin prisa, sin presión. Aquí está la diferencia fundamental con una charla entre amigos. Retomando un poquito el tema, el amigo puede escucharnos, puede aconsejarnos, puede acompañarnos, pero realmente un terapeuta es quien nos ofrece un espacio seguro, estructurado, profesional, en donde el objetivo no es solamente aliviar, digamos que la incomodidad o la emoción del momento, sino comprenderlo, para poder transformarlo y aprender de él. La terapia individual es necesaria para realizar una especie de viaje
hacia el self de la persona. Digamos que es un viaje que nos invita a mirar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Digamos que nuestras luces y nuestras sombras, nuestras congruencias y pues también esas incongruencias que nos generan el sufrimiento. Por eso cuando hablamos de terapia individual, no hablamos solo de técnicas o métodos, hablamos de un encuentro humano profundo, sostenido por el encuadre profesional que ya mencionamos, guiado por la empatía, pero también por la autenticidad y siempre orientado a la congruencia, porque recuerden que siempre ser congruente es lo que evita el sufrimiento según Rogers. Así que hay que tener en cuenta esto, que la siguiente vez que quizás escuchemos a alguna persona que crea, porque hay quien incluso lo comenta, que hablar con un terapeuta no tiene ningún caso o que es hablar como con un amigo, hay que tener bien en claro estas diferencias y que la terapia es mucho más que una conversación, es un proceso estructurado, es profundo, eventualmente es transformador, aunque no se logra de inmediato, en donde el self se convierte en el protagonista y en donde el acompañamiento se convierte en toda la clave para que esta modificación del comportamiento y este conocimiento del comportamiento humano pueda ser posible. Bueno, ahora vamos a llegar a un momento súper importante de nuestra clase. Vamos a hablar de lo que es el proceso terapéutico y vamos también a analizar un caso práctico que nos va a ayudar a llevar a cabo las ideas un poquito a la realidad. Pero bueno, antes de entrar al caso, quiero detenerme un poquito más en Rogers, porque en el bloque anterior apenas si lo mencionamos y su aporte es muchísimo más importante y fundamental para la terapia individual. Rogers fue uno de los representantes de la psicología humanista, como ya lo he mencionado, y él creía que cada persona tiene dentro de sí misma los recursos necesarios para crecer, inclusive para sanar y eventualmente para desarrollarse. Él no veía al ser humano como alguien roto que necesitaba ser reparado, que eso también ya lo habíamos mencionado, sino como alguien que en ocasiones se ha desconectado de su propia esencia. Su concepto central era la tendencia actualizante. ¿Qué significa esto? Significa que todos los humanos tenemos una fuerza interna que nos impulsa hacia el crecimiento, hacia la idealización y hacia la plenitud. Es como si fuera una pequeña semilla que tiende naturalmente a convertirse en árbol. Esta semilla no necesita que alguien la convierta en árbol, lo que necesita es un ambiente adecuado, tierra fértil, un poquito de agua, luz del sol. Y bueno, Rogers dice que de la misma manera las personas no necesitan que el terapeuta las arregle. Inclusive esto es poco ético. Lo que necesitan es un ambiente terapéutico que les permita despegar sus propios recursos, y ese ambiente se construye con las 3 condiciones que mencionamos previamente y que vuelvo a repetirles por si se han olvidado: autenticidad, aceptación incondicional y la empatía. La autenticidad del terapeuta transmite confianza. ¿Por qué? Porque si somos auténticos nos va a sentir honestos y nos va a sentir, le va a dar precisamente esa libertad de sentirse cómodos y de sentirse en ese espacio seguro del que tanto hemos hablado, ¿no? Así también la aceptación incondicional transmite seguridad. La empatía transmite comprensión. Cuando nuestro paciente se siente comprendido, es cuando se siente también un poquito más libre de introspectar y de transmitir lo que está introspectando. Cuando estas 3 condiciones están presentes, el paciente puede explorar su self sin tener miedo y puede reconocer sus incongruencias y puede avanzar hacia la congruencia, precisamente, que es parte de las metas que se busca con la terapia individual. Y bueno, ahora sí, con la base que hemos sentado a lo largo de esta clase, me gustaría que pasáramos un poquito más de lleno a lo que es el proceso terapéutico. El proceso terapéutico no es una receta única,
Cada persona llega con su propia historia, con sus propias heridas, inclusive con sus propios recursos o a veces la falta de ellos. Pero en términos generales podemos decir que el proceso incluye varias etapas. Entonces, la primera es la evaluación inicial. Aquí el terapeuta escucha, digamos que recopila información, comprende el contexto del que viene el paciente. No se trata nada más de identificar síntomas, sino de entender la historia detrás de estos síntomas. La parte 2 es la identificación del problema. Una vez que tiene información, el terapeuta y el paciente trabajan juntos para poder definir cuál es el problema central. A veces el paciente, por ejemplo, podría llegar diciendo, tengo ansiedad, ¿no? Pero en realidad el problema de fondo es una dificultad para poner límites o incluso un miedo a decepcionar a los demás. Es importante también en el punto número 3 fijar objetivos. La terapia no es un espacio sin rumbo. Se deben de establecer metas claras, objetivos claros, obviamente que sean alcanzables, pero también que guíen el proceso. El punto número 4 es la intervención, que es en donde se aplican técnicas que nos van a permitir ayudar a explorar emociones. Se cuestionan algunas creencias del mismo paciente y esto va a ayudar a que se construyan nuevas narrativas e inclusive puede haber hasta deconstrucción en esta etapa. El quinto punto o la quinta parte es el seguimiento y el cierre. La terapia no debe de durar para siempre, en algún momento debe de concluir. Debe de concluir en donde el paciente o cuando el paciente ha alcanzado sus objetivos y puede seguir su camino con mayor independencia, con mayor autonomía. Y ahora sí vamos a ir a nuestro caso clínico, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a una mujer, vamos a llamarla Laura, de 29 años. Ella siempre ha sido el típico rol fuerte de la familia. Desde pequeña aprendió que debía de cuidar a los demás, que debía de ser responsable, que no podía mostrar debilidad. Y bueno, esta imagen se convirtió eventualmente en parte de su self. Pero ahora Laura llega a consulta teniendo constantes eventos de ansiedad. Suele tener miedo a decepcionar a otros y también suele tener dificultad para tomar decisiones. Si fueran sus terapeutas, ¿qué se preguntarían primero? Entonces voy a dar unos minutos o una pausa para que traten de plantear qué preguntas podrían hacer a Laura para empezar en esta parte de investigación. Acuérdense que la primera es para recopilar información sobre su contexto de Laura. Bueno, yo comenzaría haciendo estas preguntas y traten de evaluar con honestidad qué tan cerca estuvieron en su parte de investigación y qué tan bien o qué tan mal lo hicieron. Finalmente recuerden que estamos aquí para aprender y si no estuvieron nada cerca, pues no pasa nada. Yo preguntaría, ¿qué significa para ti, Laura, ser la fuerte? Empezaría con esa. Después seguiría, ¿qué experiencias te llevaron a asumir ese rol de persona fuerte todo el tiempo? Y también le preguntaría, ¿qué costo ha tenido para ti, Laura, mantener esta imagen? Hay que tener en cuenta que en esta evaluación inicial el terapeuta debe escuchar la historia completa de Laura, indagar incluso en detalles sobre su infancia, sus relaciones familiares, en sus experiencias laborales y también buscar comprender cómo se construyó ese self de la fuerte, o sea, cuáles fueron los pasos o cuáles fueron los eventos que concluyeron en ese self de la persona fuerte en el caso de Laura. En la identificación del problema, el terapeuta y Laura podrían concluir que el problema central no es la ansiedad en sí misma, sino la necesidad de sostener una imagen de fortaleza que le impide mostrarse vulnerable. Viene la parte también de la fijación de objetivos.
en donde se podrían plantear algunas metas alcanzables, como ya lo dijimos, y pequeñas. Por ejemplo, que Laura aprenda a conocer y a expresar sus propias necesidades. O otro ejemplo sería que Laura descubra que mostrar vulnerabilidad no significa ser débil, sino que significa ser humana. Y que Laura pueda ser capaz de tomar sus propias decisiones sin miedo de decepcionar a los demás, porque recuerdan que también era una de sus problemáticas. En la intervención, el terapeuta podría trabajar con Laura en identificar las creencias que sostienen su rol de la fuerte. Por ejemplo, podría el terapeuta expresar algunas frases como: si muestro debilidad, los demás van a sufrir, o si yo no soy fuerte todo el tiempo, significa que mi valor disminuye o que no valgo. También podría ayudar a cuestionar a Laura si esas creencias son suyas o son infundadas, y también construir nuevas creencias o nuevas narrativas más saludables y menos exigentes para ella misma, porque como podemos notar, mantenerse en esta misma línea le va a generar pues más problemas. Ya está comenzando con sentir ansiedad, entonces quiere decir que esto puede ir aumentando. Entonces por eso decimos construir nuevas narrativas, pero más saludables. Bueno, aquí es en donde la visión de Rogers cobra fuerza, ya que el terapeuta ofrecería o debería ofrecer autenticidad, aceptación incondicional y empatía. Le mostraría a Laura que puede ser escuchada sin ser juzgada, que puede ser o que debe ser aceptada tal y como es, que puede ser comprendida en su mundo interno, y ese ambiente terapéutico permitiría que la tendencia actualizante de Laura se desplegara, que sus propios recursos surjan o emerjan, y que su self se reencuentre con su esencia. Básicamente sería como quitarle un poquito ese peso, ese miedo que ella tiene al dejar de ser la fuerte todo el tiempo, ¿no? Posteriormente, en la parte del seguimiento y el cierre, Laura podría llegar a un punto en donde ya no necesita sostener la imagen de ser la fuerte todo el tiempo, y podría descubrir que ser fuerte no significa cargar con todo, sino reconocer sus límites. También ser la fuerte puede significar incluso pedir ayuda cuando lo necesita, y vivir ahora sí que de la congruencia que realmente ella siente, y no del papel que creyó que debería de desempeñar. En este caso, en este ejemplo que les he comentado, la terapia individual no busca solo quitar síntomas, sino buscar el origen. Busca también comprender la historia, acompañar el proceso, facilitar el crecimiento. Y bueno, nuevamente quiero dejarles aquí unas pequeñas preguntas para reflexionar. Por ejemplo, ¿qué roles hemos asumido en nuestra vida que nos han dado identidad, pero que también nos han limitado? ¿O qué costo hemos pagado por sostener esos roles? ¿Qué incongruencias hemos vivido entre lo que mostramos y lo que sentimos? ¿Y qué necesitaríamos para reencontrarnos con nuestro self y vivir en congruencia? La terapia individual es un espacio en donde podemos explorar estas preguntas. Es un espacio en donde el self se debe de convertir en el protagonista, y en donde la congruencia se convierte en una meta, acuérdense, para evitar el sufrimiento, y en donde el acompañante pues digamos que se convierte en el artista, que en este caso pues es el terapeuta. Así es que bueno, cuando piensen en el proceso terapéutico, recuerden el caso de Laura, y hay que también recordar que detrás de cada síntoma hay pues una historia y unas razones, y que detrás de cada rol hay una necesidad, detrás de cada incongruencia hay un self que está buscando pues reencontrarse a sí mismo. Entonces no hay que tomar este tipo de situaciones a la ligera. Recuerden también lo que decía Rogers:
porque su visión nos recuerda que las personas no nacemos rotas o no nacemos heridas, nacemos con una tendencia natural hacia nuestro propio crecimiento personal y lo que necesitamos es un ambiente adecuado, necesitamos un acompañamiento, digamos que con cierta autenticidad, un acompañamiento que nos haga sentir aceptados y de manera incondicional, y también nos haga sentir que están empatizando con nosotros. De ahí viene lo de la empatía profunda, que es el corazón y que es la parte más fundamental de la terapia individual. Y bueno, estamos llegando al último bloque de nuestra clase. Quiero que lo aprovechemos para un momento de reflexión profunda. Ya hemos hablado del self, de la diferencia entre la charla y la terapia, de lo que es la congruencia interna según Rogers, y bueno, del caso de Laura. Ahora toca que nuevamente nos miremos a nosotros mismos. Tal y como mencioné en la clase pasada, el autoconocimiento es súper importante, porque bueno, hacia esos filtros que todos tenemos y que inevitablemente influyen en nuestra práctica profesional, es importante que consideremos nuestro propio self. Y bueno, cuando digo filtros me refiero a esos lentes invisibles a través de los cuales interpretamos la realidad. Cada uno de nosotros tiene valores, creencias, experiencias que moldean la manera en la que vemos a los demás. Y aunque estos filtros nos ayudan a comprender el mundo, también en ocasiones pueden limitarnos. Por ejemplo, si hay alguna persona que valora mucho la disciplina, quizás podría tener algunas dificultades para comprender a una persona que vive de una manera más relajada o, por el contrario, menos disciplinada. Alguien que valora completamente la honestidad absoluta puede sentirse frustrado frente a alguien que oculta información porque tiene miedo, no necesariamente porque sea malicioso, ¿no? Alguien que ha crecido en un ambiente en donde mostrar emociones era visto como debilidad puede presentar problemas para acompañar a alguien que se expresa de manera muy abierta. ¿Por qué? Pues porque no está acostumbrado a ese tipo digamos que de emociones, ¿no? Estos filtros no son malos en sí mismos, son parte de nuestro propio self y son parte de nuestra historia, pero en la práctica profesional debemos aprender a reconocerlos, porque si no los reconocemos tenemos un riesgo importante de juzgar al otro desde nuestro propio lente, en lugar de comprenderlo desde su propia historia o desde su propia realidad. Rogers insistía en que la importancia de la empatía era fundamental para la terapia individual, pero hay que recordar que la empatía no significa estar de acuerdo con el otro, no significa tampoco compartir necesariamente sus valores, aunque podría coincidir, ni vivir sus experiencias. La empatía significa esforzarnos nosotros mismos por comprender el mundo interno del otro como si fuera nuestro propio mundo, pero siempre sin perder de vista que seguimos siendo nosotros mismos. Más que nada, la empatía hay que enfocarla a la parte de la comprensión, no a la parte de la intervención a través de la empatía. Y nuevamente les pediría que reflexionen conmigo, por ejemplo, cuáles son sus 5 valores fundamentales. Piénsenlos, quizás los vamos a retomar la siguiente clase. Tal vez, por ejemplo, algunos valores como la justicia, la libertad, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad. Cada valor que elijan es un filtro que influye en cómo interpretan la realidad y de acuerdo también a la importancia en cómo actúan en esa realidad. Y bueno, ahora pregúntense qué es lo que nos cuesta comprender de los demás. Tal vez nos cuesta comprender a las personas que cambian de opinión con facilidad, o por ejemplo nos cuesta trabajo comprender a las personas que no cumplen sus compromisos o a las que se muestran demasiado dependientes. Ese costo de comprensión o esa dificultad que tenemos de comprender a los demás, pues es básicamente otro filtro que tenemos. Ahora, finalmente,
les pido que se pregunten qué situación les haría perder la objetividad profesional. Es decir, estamos frente a un paciente, ¿no? Tal vez nos va a tocar acompañar a alguien que defiende o que es afín a valores que son totalmente contrarios a los de nosotros. Trabajar con alguien que nos recuerda demasiado a otra persona también puede ser complicado. Reconocer este tipo de situaciones es básico, pues para mantener esa ética y esa congruencia, inclusive esa distancia profesional que les he mencionado antes. La madurez profesional no significa que no debemos de tener filtros. Eso es imposible. La madurez profesional significa reconocerlos, saber cuándo están guiando nuestro análisis y cuándo podrían estar limitando nuestra comprensión a través pues de la otra persona. Imaginemos, por ejemplo, que un terapeuta valora la independencia, ¿no? Para él, ser una persona independiente es sinónimo de madurez. Si llegara un paciente que vive con sus padres, por ejemplo, a los 35 años y que no tiene planes de mudarse, si el terapeuta no reconoce su propio filtro, podría juzgar al paciente a lo mejor como una persona inmadura. Pero si reconoce su filtro, puede comprender que ese paciente que para ese paciente la convivencia con sus padres no es un signo de inmadurez, sino es una elección basada en valores diferentes. Por ejemplo, quizás el paciente valora mucho la familia, la unión familiar, la tradición. Este es un ejemplo que nos muestra la importancia de reconocer nuestros propios filtros y también la diferencia entre que no significa renunciar a ellos, solamente ser consciente en la manera en la que pues estos filtros influyen o no en nuestra práctica profesional. Bueno, con todo lo que he mencionado no quiero que se confunda algo. La idea central es esta. El self de nosotros como terapeutas no podemos dejarlo fuera de la terapia. O sea, también va a tener que entrar a la terapia. No podemos arrancárnoslo, no podemos separarlo de lo que somos. Pero lo que sí podemos hacer es reconocerlo y trabajarlo y asegurarnos de que no limite nuestra capacidad de ser profesionales y de acompañar al paciente objetivamente. Bueno, ya para cerrar, me gustaría dejarles una pequeña tarea. Vamos a analizar el caso de Carlos, por ejemplo, un supervisor que enfrenta bastantes conflictos laborales. Hay que tratar de reflexionar cómo influye el self de Carlos al trabajar con otras personas, qué filtros personales podrían aparecer en este caso y cómo podríamos reconocerlos y manejarlos para acompañar de manera efectiva a Carlos, ¿no? Bueno, ya para finalizar diría esto. Recuerden que la terapia individual no es solo una técnica, es un encuentro humano y en este encuentro nuestro self y nuestros filtros juegan un papel muy importante. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta sesión les haya sido de gran utilidad y bueno, nos vemos a la siguiente semana, ¿vale? Voy a mandar tarea al grupo.